Buenas noches. Negro sobre blanco se abre hoy al mundo. Tenemos con nosotros y agradecemos muy especialmente su presencia a un hombre tímido, esquivo, silencioso. Eso nos han dicho, esa fama le precede, que un día, hace ya de eso muchos años, salió del país en el que había nacido, China, y al que no piensa volver nunca. Si estoy equivocado, él mismo me corregirá, y fijó su residencia de exiliado en la ciudad que más exiliados ha acogido a lo largo de la historia, sobre todo artistas, sobre todo intelectuales, París. Y ese hombre estuvo hace pocos meses en Estocolmo, allá por diciembre, para recibir el Premio Nobel de Literatura que la Academia Sueca le había concedido en octubre. Huelga, por todo ello, añadir que hoy está con nosotros, en negro sobre blanco, Gao Xinyan, cuya novela, novelón, La montaña del alma, acaba de traducirse y publicarse con el sello de Ediciones del Bronce en España, y supongo que también en el mundo que al otro lado del Atlántico habla español. Amigo Xinyan, ante todo, gracias. Gracias de verdad por forzarse a sí mismo, por vencer el miedo escénico, le aseguro que yo también lo tengo, y por prestarse a mantener conmigo esta hora de conversación. Procuraré hacérsela lo más cómoda posible. Por nada del mundo querría que esto fuese para usted una experiencia desagradable. ¿Es verdad lo de su timidez? ¿Lo está pasando mal con todo este barullo del Nobel? Bueno, sí, yo vivía más bien, como lo decía, pues vivía un poco aparte de la sociedad, pero uno no puede prescindir de la sociedad, pero uno puede vivir en lugares tranquilos, uno puede hacer lo que quiera, y realmente era idóneo para mí. Yo acompañé a Camilo José Cela y a José Saramago cuando obtuvieron también ellos el Premio Nobel de Literatura, y la verdad es que yo llegué a la conclusión, pensé para mis adentros, si esto es el Premio Nobel, mejor no conseguir nunca el Premio Nobel, porque menudo lío. No sé si usted ha llegado a una conclusión tan drástica como esta. Sí, es verdad, ha cambiado radicalmente mi vida. Es difícil para mí volver a encontrar esa tranquilidad, pero realmente hay que reorganizar la vida para poder seguir escribiendo. Para mí es mi mayor felicidad cuando uno se sumerge en su propia escritura. Señor Xinyan, yo me he puesto esto de color negro como un pequeño homenaje a usted. Usted siempre va vestido de negro, y hay gente que atribuye algún simbolismo a esa decisión de ir vestido de negro. ¿Hay simbolismo o no? ¿Es simplemente una casualidad? Bueno, a lo mejor es más bien un gusto estético, porque pues es la tinta que me gusta, y en este último periodo me dedico totalmente a la tinta, y el negro es algo muy rico, y a menudo no se puede utilizar toda la potencialidad del Yo sé que color a negro. usted no le gusta hablar de asuntos personales, no le gusta hablar de los problemas de China. Usted no es un político, es un escritor, pero hay algunos problemas de China y algunos asuntos personales que tienen que ver con esta novela, que tienen que ver con su literatura. Yo voy a procurar pasar de puntillas sobre ellos, pero tengo que mencionarlos. Usted nace en 1940 y es hijo de una familia ilustrada. Su madre había sido educada por misioneros norteamericanos, su padre era un funcionario acomodado económicamente que trabajaba en la banca nacional. Tuvo usted, por lo tanto, una educación, una culturalización en su infancia, y tuvo bastante serenidad. Luego todo eso bruscamente se rompió, ¿no? Bueno, sí, es verdad, es exactamente como acaba de decirlo. Nací en una familia bastante muy liberal, no se da muy a menudo, en una cultura tradicional. Es la tradición realmente clásica china. Mi padre era un apasionado por la cultura china, y mi madre, por cierto, pues hacía teatro moderno. Era la época de la guerra entre China y Japón, y una especie de teatro de resistencia muy comprometido, y bueno, tiene una mente muy abierta y apasionada por la literatura occidental, y por ello, pues cuando yo era muy joven, pues ya me sumergía en este ambiente familiar muy liberal, muy abierto, y no hay ninguna dificultad para
acceder a la literatura tanto china clásica como occidental en mi Y familia. usted fue un niño bastante precoz en lo que se refiere a la pintura, a la literatura y a la interpretación, ¿no? Hacía las tres cosas ya de niño. Sí, sí, es verdad. Bueno, físicamente yo era muy débil e incluso enfermizo, y por ello pues me divertía, no con los otros chicos, sino porque mi madre no quería en aquel entonces que yo fuera a la escuela. Ella me enseñaba y me encerraba en mi casa, en mi habitación, y ahí empezaba a dibujar, a escribir, y empecé a escribir un diario a los 8 años, por lo tanto de manera muy temprana, y me acuerdo de mi primera ficción de fantasmas a los 10 años, y también rellené todo un cuaderno con pequeños dibujitos y cosas así. En 1966 llega la Revolución Cultural, toda esta tranquilidad se quiebra, pero usted en aquella época ya se había graduado en francés, ¿verdad? Es decir, ya había una aproximación a la cultura francesa, ahora vive en París. Sí, empieza temprano. Tengo un recuerdo de mi infancia, la verdad, muy feliz, y bueno, antes de la Revolución Comunista China, antes de la fundación de un poder realmente cada vez más totalitario, y el clima político era cada vez más estrecho, pero una vez ingresado en la universidad, pues yo la verdad toqué lo que era, empecé a entender lo que era la política, porque cuando era niño pues no sabía, vivía feliz, y el clima político pues cambia realmente cuando llega esta revolución llamada cultural, que era una catástrofe, sobre todo para los intelectuales, incluido para este hombrecito que era yo, que acaba de tener justamente conseguí el diploma de francés, ya era traductor, ya había escrito 10 obras de teatros, novelas y otras cosas, y todo esto era pues estético, poesía, pues tuve que quemarlo todo. Eso le iba a preguntar, una experiencia estremecedora. Tuvo que quemar todos sus escritos de juventud por culpa de esta famosa revolución cultural, ¿no? ¿Usted mismo, con sus manos, o quemó esos escritos alguna otra persona? No, fui yo por miedo, porque pues que los guardias rojos pues lo registraban todo. Si encuentran el más mínimo papel, pues a veces era solamente era el pensamiento único, y por lo tanto aunque al principio la mayoría de la gente al principio pues les han tildado de enemigos, pero no eran enemigos, no eran reaccionarios, contrarrevolucionarios como yo, aunque bueno, pues pero si uno está fuera de la línea del partido, pues uno es contrarrevolucionario. Entonces todo lo escrito, entonces por miedo a ser víctima de un registro y que lo podían encontrar. Hay un dato en el dossier que he manejado para preparar esta entrevista que me ha sorprendido, quizás es un dato equivocado. Usted llegará a París, estamos hablando de muchos años después, en 1987, ya se había escapado de China, ya se había escapado de todo ese ambiente, pero el dato que yo he leído es que el Partido Comunista Chino no lo abandonó hasta 1989. No sé si eso es cierto. Y si lo es, ¿por qué? Esa falta de sincronía. Bueno, pues fui invitado al final del 87, me invitaron, y primero por una fundación alemana y como artista, como un pintor, porque esta fundación colecciona cuadros, y entonces colecciona pues mis cuadros. Entonces tuve medios para vivir, y por lo tanto pues entonces tuve
pues según los términos de la invitación, podía vivir allí durante 2 años. Y tuve mucha dificultad para vivir. También recibí otra invitación del Ministerio de Cultura francés como escritor esta vez. Y entonces elegí París porque es la ciudad para mí, es la más, para un artista y para un escritor, la más importante. Por lo tanto, pues tengo 2 años para trabajar, me decía yo, para acabar esta novela que acaban de publicar en España, La montaña del alma, y por lo tanto, pues por lo menos tengo 2 años para acabar este libro. Entonces era, pues no podía imaginar después, imaginar que iba a ser un refugiado, y entonces después sucedió el acontecimiento de Tiananmen en el 89, y después cuando oí cada cuarto de hora mediante la radio francesa, pues yo decía, bueno, eso se acabó, yo no puedo volver, tendré que enfrentarme a una nueva vida, una vida de refugiado, no podré volver a China. Y la verdad, no quiero volver a mi país, porque han restablecido este terror, esta masacre. Entonces, pues la verdad, me decidí pues instalarme definitivamente en Francia, a aceptar este estatuto de refugiado. En realidad su aproximación a Francia había empezado, creo, y es una historia muy bonita, cuando usted era bachiller, alumno de un instituto de enseñanza secundaria, y el profesor de francés que había vivido en París y que tenía una enorme nostalgia, bueno, de todo eso que es París, dibujaba al parecer en la pizarra zapatos de mujer, zapatos estilizados, zapatos de tacón alto, ¿no? Que era un poco para él el símbolo de París, el símbolo de Francia, el símbolo de la libertad. Sí, fue muy vinculado con el profesor de la universidad, porque tenía 17 años, ya ingresé en la universidad y elegí el idioma francés. Era un profesor, efectivamente, pues un viejo dandy, tiene su nostalgia de su vida en aquel entonces, antes del poder comunista. Fue pues los años 30, la Belle Époque, 40, entonces tiene esta nostalgia y realmente es un bellísimo recuerdo pero para nosotros también, los jóvenes, pues para ver un poco, incluso cuando se estaba hablando de los zapatos de mujer, pues era muy divertido, pero también este pobre profesor, pues la verdad tuvo muchas cosas que soportar a lo largo de la Revolución Cultural. Yo creía que había sido en el instituto y no en la universidad. Amigo Xinjiang, vamos acercándonos poquito a poco a la novela, ya estamos casi en ella, pero antes de emprender el viaje que da pie a esta magnífica novela, todo hay que decirlo, yo como todo el mundo me quedé muy sorprendido cuando me enteré de que le habían dado el Premio Nobel de Literatura este año a un chino desconocido. Después de leer la novela he entendido perfectamente por qué le dieron el Premio Nobel a este chino desconocido. Bueno, le estaba diciendo que poco antes de emprender el viaje, a usted le diagnostican un cáncer de pulmón, que era un diagnóstico equivocado. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo vivió ese atroz lance? Fue al principio de los años 80, en el momento de empezaba yo a escribir este libro, y debido a otra escritura dramática, una obra de teatro que enseguida fue censurada, y entonces me atacaron me prohibieron publicarla. Y entonces de repente surge esta dificultad. Entonces yo pensaba, incluso para incluso poder lograr que me publiquen, pues aparte de esta censura, hay otra censura, aparte, bueno, pues yo me decía, pues hay que hacer esta autocensura, pero incluso aparte de la autocensura hay otra censura, entonces realmente tengo que escribir un libro que para mí, para divertirme por lo menos, para aliviarme de todo lo... Entonces en aquel momento, pues fue en ese momento, al inicio, entonces claro, ha tenido una influencia enorme sobre mi salud, la verdad. Me diagnosticaron pues un cáncer de pulmón, entonces
entonces mi padre también murió después de un cáncer de pulmón, entonces, pero ahí fue verdad, realmente autobiográfico, entonces pues describo justamente todas esas cosas en mi novela. Entonces, para huir también, para huir la autocrítica, porque me imponen realizar una autocrítica en la prensa pública para rechazar esta humillación, pues tuve que salir de Pekín a escondidas y entonces cuando empieza y después realmente pues unos viajes, esa es una experiencia y ya se aparece bastante bien en esta novela. Bien, emprende este viaje, el viaje que está relatado en la novela, a la China más profunda, a la China más lejana, a la China más rural, más boscosa, más montañosa, más alejada de la capital. Y una de las cosas que a mí me ha sorprendido más al leer el libro, Xinjiang, es que a pesar de las muchas décadas transcurridas bajo esta atroz dictadura comunista que usted ha señalado, parece como si China, la China de siempre, la China eterna, siguiera viva. Sí, es verdad, busco otra vida, pues porque esta vida real, esta realidad me ahoga tanto que realmente hay que seguir viviendo, hay que encontrar otra vida. Es, en primer lugar, esta búsqueda de una vida auténtica, pues en este sentido soy muy ecologista, busco también pues la naturaleza auténtica, virgen, y también esta cultura, el origen de la cultura. Incluso la cultura china, porque la historia reciente de China ha sido muy marcada por la ideología del partido. No es una verdadera historia la que se cuenta y por lo tanto eso se pone en tela de juicio, hay que poner en tela de juicio pues la historia escrita por el poder oficial. Entonces yo busco mi historia, intento pues volver a escribir la verdadera historia y entonces esta búsqueda también de la naturaleza. Jaime Siles Salinas, un escritor y poeta español que ha escrito una excelente crítica de este libro en el diario ABC de Madrid, dice que la novela La montaña del alma, y yo creo que tiene razón, es una novela polifónica, es una novela coral, es una novela caleidoscópica. Efectivamente, cabe todo. No pertenece a ningún género, es poesía, es filosofía, es lirismo, es épica. En cierto modo es la vieja fórmula de Stern y el viaje sentimental. Incorporarlo todo al relato. Sí, es sobre el concepto. También tengo dificultades porque las primeras publicaciones de las novelas cortas que hice en China pues también fueron criticadas. Dicen, eso no es una novela, pero ¿qué es la novela? Eso es una ficción que preconiza pues la parte inmoral que es políticamente correcta en la idea del partido. ¿Es eso? No. Entonces este personaje para el conjunto qué es lo que quiere decir. Entonces busco una libre expresión, busco una libre narración y es ese tipo de novela que para mí que se encuentra también en la literatura clásica china. No soy yo quien haya inventado esto, sino que en la literatura clásica también se encuentra ese tipo de novelas. Entonces, pues, ¿qué es lo que quiere decir? Diferentes pequeñas cosas que no tienen ninguna relación con un valor político o ético. El conjunto se llama novela. Xinjiang, usted es, además de ser escritor, es pintor. Incluso cabría pensar que más pintor que escritor. Usted ha dicho en algún momento que la literatura era para usted una especie de hobby y que su verdadera actividad era la pintura. Se está preparando para este verano, creo, una gran exposición de su obra en el Palacio de los Papas de Aviñón, exposición que luego vendrá a Madrid en el mes de enero próximo al Reina Sofía. ¿Esto es así? Sí, la verdad tuve mucha suerte porque, en primer lugar, mis cuadros recibieron una buenísima acogida antes del premio y por ello pues yo vivía más bien de mi pincel que de mi pluma y entonces esta vez pues va a haber una gran exposición retrospectiva en el Palacio de los Papas en Aviñón, en Francia, en verano, y gracias a eso se debe
a este crítico también, que Cristina, crítica de arte, y la presentó al Museo de Reina Sofía, y la verdad, pues tengo la suerte de poder presentar mi obra en España también. Yo le hacía esta pregunta porque al leer la novela, además de ver mucha literatura en ella, yo veía mucha pintura. Yo veía muchos de esos cuadros tan chinos, picachos rodeados de bruma, árboles agarrados de repente a un fragmento de roca. Y hay, no sé, hay una sensibilidad pictórica muy fuerte y al mismo tiempo muy tradicional, muy china. Y también se lo pregunto en relación con una frase suya, a propósito del arte contemporáneo. Yo no sé cómo son sus cuadros, Xinjiang, yo no he visto ningún cuadro suyo. He leído esta frase que dice a propósito del arte contemporáneo y se la ponen en su boca. Es tan materialista, solo la materia habla y los materiales se consideran el lenguaje de la creación, ha dicho a propósito del arte contemporáneo. Su pintura es tradicional, es contemporánea. Más bien, pues esa palabra me asusta un poco, contemporáneo, pues hay un concepto sobre el arte contemporáneo, por lo tanto ya es tema de polémica, sobre todo en Francia, desde hace más de 10 años. Sí, aquí también. Bueno, pues entonces intento no presentarme como un pintor, sencillamente un pintor. Entonces, eso quiere decir que pues hay una superficie, hay imágenes, y más bien mi orientación, pues busco entre la abstracción y la figuración. La verdad, esta diferencia entre abstracción y figuración es un poco estúpida, porque la mirada no va a distinguir estos conceptos. La mirada, pues, es algo, es una imagen que provoca el interés en un caso, y a lo mejor lo vamos a ver bien. Bueno, pues entonces, si nos gusta, lo vamos a observar. En un determinado pasaje de la novela se cita una frase del famosísimo poeta del siglo VIII, poeta chino Li Bai, y esa frase dice: viajar es más difícil que ascender a los cielos. Sin embargo, este libro, que es la historia de un viaje, es también la historia de una ascensión a los cielos. Sí, bueno, antes me decía que yo era radicalmente ateo, y con la edad, con mi vida, pues, y con las experiencias ya vividas cada vez más, pues yo realizaba, ¿acaso tiene algún sentido afirmar que uno, que presentarse como ateo? La verdad no tenía mucho sentido religioso, pero ahora tengo un sentimiento mayor en favor de la religión, pues uno se puede llamar Dios, el cielo, la ley, bueno, como el taoísmo, pero bueno, eso como quieran, pero frente a esto, pues un individuo, pues hay que ser bastante humilde, es más correcto, yo creo, es más confortable para el individuo. Yo creo que la novela es, entre otras cosas, una quíntuple búsqueda. Lo que se busca en ella es la belleza, la felicidad, la identidad, aunque de la identidad hablaremos un poquito más tarde, la armonía y la pureza. Sí, es esto. Es verdad, pues la esencia del arte, pues a mi parecer no está para provocar. La esencia del arte es algo bello. Frente al arte uno no tiene nada que decir, es como la vida. La vida, pues a pesar de todos los sufrimientos que uno puede padecer, pero la vida pues, merece la pena vivirla, y el arte está vinculado con la vida. Es decir, pues es algo que merece verlo, pues atrae la atención. Bueno, pues a pesar de todos los sufrimientos, pues entonces uno admira esta vida a pesar de todo. Pues pasa lo mismo con el arte. Ha mencionado usted ya una palabra clave para entender su literatura, me parece a mí, que es taoísmo.
Aquí tenemos, bueno, una de las tantas traducciones que afortunadamente circulan por España del Tao Te Ching, de Lao Tse. Yo, que soy muy exagerado, amigo Xinjiang, suelo decir que a mí me parece Lao Tse el más alto ejemplar de ser humano que haya existido jamás. Su novela es muy taoísta, está envuelta, arropada por el Tao, ¿verdad? Sí, claro, claro. Evidentemente hay dos grandes fuentes de literatura, e incluso de la cultura china. Hay, de un lado, se puede decir, hay el confucianismo y también el taoísmo, pero en realidad refleja dos fuentes importantes que después han constituido esta China llamada China, esta nación china. Bueno, yo la verdad estoy más en favor del taoísmo porque nací en China y también porque el taoísmo, esta filosofía que a menudo alejada del poder, siempre alejada del poder, y que pues es menos opresiva, más bien crea un campo libre para el pensamiento y la verdad me inspira siempre y estoy más bien en favor. Bueno, si existe una filosofía, un modo de vida, pues realmente tengo una fuerte inclinación en favor del taoísmo porque en realidad es también una motivación para, bueno, incluso geográficamente está muy vinculado con lo que escribí en este libro, La montaña del alma, en la cuenca del río Yangtze, pues es la cuna, bueno, hay dos cunas importantes, paralelamente importantes para esta civilización, para la formación de la civilización china. Una, la más importante, es la cuna del Yangtze. El taoísmo, pues realmente nació allí, en esta cuna. Bueno, yo he dicho antes que la novela es también una búsqueda de la identidad, sin embargo, en el taoísmo, una de las cosas que se predica, que se persigue, es la anulación del ego. Usted habla también de esto en la novela, no solo a propósito del Tao, sino también a propósito de Buda, que predica al fin y al cabo lo mismo, y llama muchísimo la atención. Se le ha llamado a los críticos, y ya sé que le han formulado esta pregunta en infinidad de ocasiones desde que ha ganado el premio Nobel, el hecho de que la novela está escrita en todas las personas del verbo, pero fundamentalmente está escrita en segunda persona, lo cual no es muy usual. En las novelas, incluso, esa segunda persona, que es usted mismo, la segunda persona, se marca claramente desde la primera línea de la novela, que empieza, al menos en la versión castellana, diciendo: te has subido a un autobús de línea. El que se ha subido a un autobús de línea es usted. Usted, a propósito de esto, ha dicho que no importa, que aunque los pronombres cambien, la novela, toda novela sigue siendo un monólogo. Sí, en realidad es un monólogo muy largo y hay un sujeto, hay tres pronombres, yo, tú, él, pero en realidad es para el mismo, se refiere al mismo personaje y es para sustituir las intrigas, esa estructura del sujeto con tres niveles de la conciencia de un individuo, entonces es también su propia persona, es magnífico para todo idioma, para todos los idiomas, es muy universal esto, para todos los idiomas, pues hay tres sujetos, tres nominaciones del sujeto en yo, en tú y en él. Sí, empieza con el tú, pero porque a menudo hemos sufrido demasiado de este yo, porque también es caótico también como este mundo exterior, pero si uno es lo bastantemente lúcido, entonces hay que tomar una cierta distancia y entonces se aleja del yo y se acerca del tú, y entonces una proyección de sí mismo, y entonces ya tenemos una distancia tomada. Uno puede observarse, puede ir a la búsqueda de sí mismo, uno puede examinarse, uno tiene una mayor lucidez sobre sí mismo y también pues uno puede gozar al escribir, y porque también es esto el tú.
Seguiremos hablando de esto, pero será después de la publicidad, porque con Tao o sin Tao tenemos... realizaba, ¿acaso tiene algún sentido afirmar que uno, que presentarse como ateo, la verdad no tenía mucho sentido religioso, pero ahora tengo un sentimiento mayor en favor de la religión, pues uno se puede llamar Dios, el cielo, la ley, bueno, como el taoísmo, pero bueno, eso como quieran, pero frente a esto, pues un individuo, pues hay que ser bastante humilde, es más correcto, yo creo, es más confortable para el individuo. Yo creo que la novela es, entre otras cosas, una quíntuple búsqueda. Lo que se busca en ella es la belleza, la felicidad, la identidad, aunque de la identidad hablaremos un poquito más tarde, la armonía y la pureza. Sí, es esto. Es verdad, pues la esencia del arte, pues a mi parecer no está para provocar. La esencia del arte es algo bello. Frente al arte uno no tiene nada que decir, es como la vida, pues a pesar de todos los sufrimientos que uno puede padecer, pero la vida pues, merece la pena vivirla, y el arte está vinculado con la vida. Es decir, pues es algo que merece verlo, pues atrae la atención, bueno, pues a pesar de todos los sufrimientos, pues entonces uno admira esta vida a pesar de todo. Pues pasa lo mismo con el arte. Ha mencionado usted ya una palabra clave para entender su literatura, me parece a mí, que es taoísmo. Aquí tenemos, bueno, una de las tantas traducciones que afortunadamente circulan por España del Tao Te Ching, de Lao Tse. Yo, que soy muy exagerado, amigo Xinjiang, suelo decir que a mí me parece Lao Tse el más alto ejemplar de ser humano que haya existido jamás. Su novela es muy taoísta, está envuelta, arropada por el Tao, ¿verdad? Sí, claro. Evidentemente hay dos grandes fuentes de la literatura e incluso de la cultura china. De un lado, se puede decir, hay el confucianismo y también el taoísmo, pero en realidad refleja dos fuentes importantes que después han constituido esta China llamada China, esta nación china. Bueno, yo la verdad estoy más en favor del taoísmo porque nací en China y también porque el taoísmo, esta filosofía que a menudo esta realidad me ahoga tanto que realmente hay que seguir viviendo, hay que encontrar otra vida. Es, en primer lugar, esta búsqueda de una vida auténtica, pues en este sentido soy muy ecologista, busco también pues la naturaleza auténtica, virgen, y también esta cultura, el origen de la cultura, incluso la cultura china, porque la historia reciente de China ha sido muy marcada por la ideología del partido. No es una verdadera historia la que se cuenta, y por lo tanto eso se pone en tela de juicio, hay que poner en tela de juicio pues la historia escrita por el poder oficial. Entonces yo busco mi historia, intento pues volver a escribir la verdadera historia, y entonces esta búsqueda también de la naturaleza. Jaime Siles Salinas, un escritor y poeta español que ha escrito una excelente crítica de este libro en el diario ABC de Madrid, dice que la novela La montaña del alma, y yo creo que tiene razón, es una novela polifónica, es una novela coral, es una novela caleidoscópica. Efectivamente cabe todo. No pertenece a ningún género, es poesía, es filosofía, es lirismo, es épica. En cierto modo es la vieja fórmula de Stern y el viaje sentimental. Incorporarlo todo al relato. Sí, es sobre el concepto.
También tengo dificultades porque las primeras publicaciones de las novelas cortas que hice en China, pues también fueron criticadas. Dicen, eso no es una novela, pero ¿qué es la novela? Eso es una ficción que preconiza, pues, la parte inmoral, que es políticamente correcta en la idea del partido. ¿Es eso? No. Entonces, este personaje, para el conjunto, ¿qué es lo que quiere decir? Entonces, busco una libre expresión, busco una libre narración, y es ese tipo de novela que para mí que se encuentra también en la literatura clásica china. No soy yo quien haya inventado esto, sino que en la literatura clásica también se encuentra ese tipo de novelas. Entonces, pues, ¿qué es lo que quiere decir? Diferentes pequeñas cosas que no tienen ninguna relación con un valor político o ético. El conjunto se llama novela. Xinjiang, usted es, además de ser escritor, es pintor. Incluso cabría pensar que más pintor que escritor. Usted ha dicho en algún momento que la literatura era para usted una especie de hobby y que su verdadera actividad era la pintura. Se está preparando para este verano, creo, una gran exposición de su obra en el Palacio de los Papas de Aviñón, exposición que luego vendrá a Madrid en el mes de enero próximo al Reina Sofía. ¿Esto es así? Sí, uno no puede prescindir de la sociedad, pero uno puede vivir en lugares tranquilos, uno puede hacer lo que quiera y realmente era idóneo para mí. Yo acompañé a Camilo José Cela y a José Saramago cuando obtuvieron también ellos el Premio Nobel de Literatura, y la verdad es que yo llegué a la conclusión, pensé para mis adentros, si esto es el Premio Nobel, mejor no conseguir nunca el Premio Nobel, porque menudo lío. No sé si usted ha llegado a una conclusión tan drástica como esta. Sí, es verdad, ha cambiado radicalmente mi vida. Es difícil para mí volver a encontrar esa tranquilidad, pero realmente hay que reorganizar la vida para poder seguir escribiendo. Para mí es mi mayor felicidad cuando uno se sumerge en su propia escritura. Señor Xinjiang, yo me he puesto esto de color negro como un pequeño homenaje a usted. Usted siempre va vestido de negro y hay gente que atribuye algún simbolismo a esa decisión de ir vestido de negro. ¿Hay simbolismo o no? ¿Es simplemente una casualidad? Bueno, a lo mejor es más bien un gusto estético, porque pues es la tinta que me gusta, y en este último periodo me dedico totalmente a la tinta, y el negro es algo muy rico y a menudo no se puede utilizar toda la potencialidad del Yo sé que a color negro. usted no le gusta hablar de asuntos personales, no le gusta hablar de los problemas de China, usted no es un político, es un escritor, pero hay algunos problemas de China y algunos asuntos personales que tienen que ver con esta novela, que tienen que ver con su literatura. Yo voy a procurar pasar de puntillas sobre ellos, pero tengo que mencionarlos. Usted nace en 1940 y es hijo de una familia ilustrada. Su madre había sido educada por misioneros norteamericanos, su padre era un funcionario acomodado económicamente que trabajaba en la banca nacional. Tuvo usted, por lo tanto, una educación, una culturalización en su infancia y tuvo bastante serenidad. Luego todo eso bruscamente se rompió, ¿no? Bueno, sí, es verdad, es exactamente como acaba de decirlo. Nací en una familia bastante muy liberal, no se da muy a menudo, en una cultura tradicional. Es la tradición realmente clásica china. Mi padre era un apasionado por la cultura china, y mi madre, por cierto, pues hacía teatro moderno. Era la época de la guerra entre China y Japón, y una especie de teatro de resistencia muy comprometido, y bueno, tiene una mente muy abierta y apasionada por pues un cáncer de pulmón
Entonces, mi padre también murió después de un cáncer de pulmón. Entonces, pero ahí fue verdad, realmente autobiográfico. Entonces, pues describo justamente todas esas cosas en mi novela. Entonces, para huir también, para huir la autocrítica, porque me imponen realizar una autocrítica en la prensa pública para rechazar esta humillación, pues tuve que salir de Pekín a escondidas y entonces cuando empieza y después realmente pues unos viajes, es una experiencia y ya se aparece bastante bien en esta novela. Bien, emprende este viaje, el viaje que está relatado en la novela, a la China más profunda, a la China más lejana, a la China más rural, más boscosa, más montañosa, más alejada de la capital. Y una de las cosas que a mí me ha sorprendido más al leer el libro, Xinjiang, es que a pesar de las muchas décadas transcurridas bajo esta atroz dictadura comunista que usted ha señalado, parece como si China, la China de siempre, la China eterna, siguiera viva. Sí, es verdad, busco otra vida, pues porque esta vida real, esta realidad me ahoga tanto que realmente hay que seguir viviendo, hay que encontrar otra vida. Es, en primer lugar, esta búsqueda de una vida auténtica, pues en este sentido soy muy ecologista, busco también pues la naturaleza auténtica, virgen, y también esta cultura, el origen de la cultura. Incluso la cultura china, porque la historia reciente de China ha sido muy marcada por la ideología del partido. No es una verdadera historia la que se cuenta y por lo tanto eso se pone en tela de juicio, hay que poner en tela de juicio pues la historia escrita por el poder oficial. Entonces yo busco mi historia, intento pues volver a escribir la verdadera historia y entonces esta búsqueda también de la naturaleza. Jaime Siles Salinas, un escritor y poeta español que ha escrito una excelente crítica de este libro en el diario ABC de Madrid, dice que la novela La montaña del alma, y yo creo que tiene razón, es una novela polifónica, es una novela coral, es una novela caleidoscópica. Efectivamente, cabe todo. No pertenece a ningún género, es poesía, es filosofía, es lirismo, es épica. En cierto modo es la vieja fórmula de Stern y el viaje sentimental. Incorporarlo todo al relato. Sí, es sobre el concepto. También tengo dificultades porque las primeras publicaciones de las novelas cortas que hice en Muy débil e incluso enfermizo, y por ello pues me divertía, no con los otros chicos, sino porque mi madre no quería en aquel entonces que yo fuera a la escuela. Ella me enseñaba y me encerraba en mi casa, en mi habitación, y ahí empezaba a dibujar, a escribir, y empecé a escribir un diario a los 8 años, por lo tanto de manera muy temprana, y me acuerdo de mi primera ficción de fantasmas a los 10 años, y también rellené todo un cuaderno con pequeños dibujitos y cosas así. En 1966 llega la Revolución Cultural, toda esta tranquilidad se quiebra, pero usted en aquella época ya se había graduado en francés, ¿verdad? Es decir, ya había una aproximación a la cultura francesa, ahora vive en París. Sí, empieza temprano. Tengo un recuerdo de mi infancia, la verdad, muy feliz, y bueno, antes de la Revolución Comunista China, antes de la fundación de un poder realmente cada vez más totalitario, y el clima político era cada vez más estrecho, pero una vez ingresado en la universidad, pues yo la verdad toqué lo que era, empezar a entender lo que era la política, porque cuando era niño pues no sabía, vivía feliz, y el clima político pues cambia realmente cuando llega esta revolución llamada cultural, que era una catástrofe, sobre todo para los intelectuales, incluido para este hombrecito que era yo, que acaba de tener justamente
conseguí el diploma de francés, ya era traductor, ya había escrito 10 obras de teatros, novelas y otras cosas. Y todo esto era pues estético, poesía, pues tuve que quemarlo todo. Eso le iba a preguntar, una experiencia estremecedora. Tuvo que quemar todos sus escritos de juventud por culpa de esta famosa revolución cultural, ¿no? ¿Usted mismo, con sus manos, o quemó esos escritos alguna otra persona? No, fui yo por miedo, porque pues que los guardias rojos pues lo registraban todo. Si encuentran el más mínimo papel, pues a veces era solamente un pensamiento, era el pensamiento único, y por lo tanto aunque al principio la mayoría de la gente al principio pues les han tildado de enemigos, pero no eran enemigos, no eran reaccionarios, contrarrevolucionarios como yo. Y todo esto era pues estético, poesía, pues tuve que quemarlo todo. Eso le iba a preguntar, una experiencia estremecedora. Tuvo que quemar todos sus escritos de juventud por culpa de esta famosa revolución cultural, ¿no? ¿Usted mismo, con sus manos, o quemó esos escritos alguna otra persona? No, fui yo por miedo, porque pues que los guardias rojos pues lo registraban todo. Si encuentran el más mínimo papel, pues a veces era solamente un pensamiento, era el pensamiento único, y por lo tanto aunque al principio la mayoría de la gente al principio pues les han tildado de enemigos, pero no eran enemigos, no eran reaccionarios, contrarrevolucionarios como yo, aunque bueno, pues pero si uno está fuera de la línea del partido, pues uno es contrarrevolucionario. Entonces todo lo escrito, entonces por miedo a ser víctima de un registro y que lo podían encontrar. Hay un dato en el dossier que he manejado para preparar esta entrevista que me ha sorprendido, quizás es un dato equivocado. Usted llegará a París, estamos hablando de muchos años después, en 1987, ya se había escapado de China, ya se había escapado de todo ese ambiente, pero el dato que yo he leído es que el Partido Comunista Chino no lo abandonó hasta 1989. No sé si eso es cierto. Y si lo es, ¿por qué? Esa falta de sincronía. Bueno, pues fui invitado al final del 87, me invitaron primero por una fundación alemana y como artista, como pintor, porque esta fundación colecciona cuadros y entonces colecciona pues mis cuadros. Entonces tuve medios para vivir y por lo tanto pues entonces tuve pues según los términos de la invitación podía vivir allí durante 2 años. Entonces tuve mucha dificultad para vivir. También recibí otra invitación del Ministerio de Cultura francés como escritor esta vez, y entonces elegí París porque es la ciudad para mí, es la más, para un artista y para un escritor, la más importante. Por lo tanto, pues tengo 2 años para trabajar, me decía yo, para acabar esta novela que acaban de publicar en España, La montaña del alma, y por lo tanto, pues por lo menos tengo 2 años para acabar este libro. Entonces era, pues no podía imaginar después, imaginar que iba a ser un refugiado, y entonces después sucedió el acontecimiento de Tiananmen en el 89, y después cuando oí cada cuarto de hora, incluso cuando se estaba hablando de los zapatos de mujer, pues era muy divertido, pero también este pobre profesor, pues la verdad tuvo muchas cosas que soportar a lo largo de la Revolución Cultural. Yo creía que había sido en el instituto y no en la universidad. Amigos Xinjiang, vamos acercándonos poquito a poco a la novela, ya estamos casi en ella, pero antes de emprender el viaje que da pie a esta magnífica novela, todo hay que decirlo, yo como todo el mundo me quedé muy sorprendido cuando me enteré de que le habían dado el Premio Nobel de Literatura este año a un chino desconocido. Después de leer la novela he entendido perfectamente por qué le dieron el Premio Nobel a este chino desconocido. Bueno, le estaba diciendo que poco antes de emprender el viaje a usted le diagnostican un cáncer de pulmón, que era un diagnóstico equivocado. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo vivió ese atroz lance?
Fue al principio de los años 80, en el momento de empezaba yo a escribir este libro, y debido a otra escritura dramática, una obra de teatro que enseguida fue censurada, y entonces me atacaron me prohibieron publicarla. Y entonces de repente surge esta dificultad. Entonces yo pensaba, incluso para incluso poder lograr que me publiquen, pues aparte de esta censura, hay otra censura, aparte, bueno, pues yo me decía, pues hay que hacer esta autocensura, pero incluso aparte de la autocensura hay otra censura. Entonces realmente tengo que escribir un libro que para mí, para divertirme por lo menos, para aliviarme de todo lo... Entonces en aquel momento, pues fue en ese momento, al inicio, entonces claro, ha tenido una influencia enorme sobre mi salud, la verdad. Me diagnosticaron pues un cáncer de pulmón. Entonces mi padre también murió después de un cáncer de pulmón. Entonces pero ahí fue verdad, realmente autobiográfico. Entonces pues describo justamente todas esas cosas en mi novela. Entonces para huir también, para huir la autocrítica porque me imponen realizar una autocrítica en la prensa pública, para rechazar esta humillación, pues tuve que salir de Pekín a escondidas, y entonces cuando empieza y después realmente pues unos viajes, es una experiencia, y ya les han tildado de enemigos, pero no eran enemigos, no eran reaccionarios, contrarrevolucionarios como yo, aunque bueno, pues pero si uno está fuera de la línea del partido, pues uno es contrarrevolucionario. Entonces todo lo escrito, entonces por miedo a ser víctima de un registro y que lo podían encontrar. Hay un dato en el dossier que he manejado para preparar esta entrevista que me ha sorprendido, quizás es un dato equivocado. Usted llegará a París, estamos hablando de muchos años después, en 1987, ya se había escapado de China, ya se había escapado de todo ese ambiente, pero el dato que yo he leído es que el Partido Comunista Chino no lo abandonó hasta 1989. No sé si eso es cierto. Y si lo es, ¿por qué? Esa falta de sincronía. Bueno, pues fui invitado al final del 87, me invitaron, y primero por una fundación alemana y como artista, como pintor, porque esta fundación colecciona cuadros, y entonces colecciona pues mis cuadros. Entonces tuve medios para vivir, y por lo tanto pues entonces tuve pues según los términos de la invitación podía vivir allí durante 2 años. Entonces tuve mucha dificultad para vivir. También recibí otra invitación del Ministerio de Cultura francés como escritor esta vez, y entonces elegí París porque es la ciudad para mí, es la más, para un artista y para un escritor, la más importante. Por lo tanto, pues tengo 2 años para trabajar, me decía yo, para acabar esta novela que acaban de publicar en España, La montaña del alma, y por lo tanto, pues por lo menos tengo 2 años para acabar este libro. Entonces era, pues no podía imaginar después, imaginar que iba a ser un refugiado, y entonces después sucedió el acontecimiento de Tiananmen en el 89, y después cuando oí cada cuarto de hora mediante la radio francesa, pues yo decía, bueno, eso se acabó, yo no puedo volver, tendré que enfrentarme a una nueva vida, una vida de refugiado, no podré volver a China. Y la verdad, no quiero volver a mi país, porque han restablecido este terror, esta masacre. Entonces, pues la verdad, me decidí pues instalarme definitivamente en Francia, aceptar este estatuto de refugiado. En realidad su aproximación a Francia había empezado, creo, y es una historia muy bonita, cuando usted era bachiller.
alumno de un instituto de enseñanza secundaria y el profesor de francés que había vivido en París y que tenía una enorme nostalgia, bueno, de todo eso que es París, dibujaba al parecer en la pizarra zapatos de mujer, zapatos estilizados, zapatos de tacón alto, ¿no? Que era un poco para él el símbolo de París, el símbolo de Francia, el símbolo de la libertad. Sí, fue muy vinculado con el profesor de la universidad porque tenía 17 años, ya ingresé en la universidad y elegí el idioma francés. Era un profesor, efectivamente, pues un viejo dandy, tiene su nostalgia de su vida en aquel entonces, antes del poder comunista. Fue pues los años 30, la Belle Époque, 40, entonces tiene esta nostalgia y realmente es un bellísimo recuerdo pero para nosotros también, los jóvenes, pues para ver un poco, incluso cuando se estaba hablando de los zapatos de mujer, pues era muy divertido, pero también este pobre profesor, pues la verdad tuvo muchas cosas que soportar a lo largo de la Revolución Cultural. Yo creía que había sido en el instituto y no en la universidad. Amigos Xinjiang, vamos acercándonos poquito a poco a la novela, ya estamos casi en ella, pero antes de emprender el viaje que da pie a esta magnífica novela, todo hay que decirlo, yo como todo el mundo me quedé muy sorprendido cuando me enteré de que le habían dado el Premio Nobel de Literatura este año a un chino desconocido. Después de leer la novela he entendido perfectamente por qué le dieron el Premio Nobel a este chino desconocido. Bueno, le estaba diciendo que poco antes de emprender el viaje a usted le diagnostican un cáncer de pulmón, que era un diagnóstico equivocado. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo vivió ese atroz lance? Fue al principio de los años 80, en el momento de empezaba yo a escribir este libro y debido a otra escritura dramática, una obra de teatro que enseguida fue censurada y entonces me atacaron me prohibieron publicarla. Y entonces de repente surge esta dificultad. Entonces yo pensaba incluso para incluso poder lograr que me publiquen, pues aparte de esta censura, hay otra censura, aparte, bueno, pues yo me decía... pues hay que hacer esta autocensura, pero incluso aparte de la autocensura hay otra censura, entonces realmente tengo que escribir un libro que para mí, para divertirme por lo menos, para aliviarme de todo lo... Entonces en aquel momento, pues fue en ese momento, al inicio, entonces claro, ha tenido una influencia enorme sobre mi salud, la verdad. Me diagnosticaron pues un cáncer de pulmón. Entonces mi padre también murió después de un cáncer de pulmón. Entonces pero ahí fue verdad, realmente autobiográfico. Entonces pues describo justamente todas esas cosas en mi novela. Entonces para huir la autocrítica porque me imponen realizar una autocrítica en la prensa pública para rechazar esta humillación, pues tuve que salir de Pekín a escondidas y entonces cuando empieza y después realmente pues unos viajes, esa es una experiencia y ya se aparece bastante bien en esta novela. Bien, emprende este viaje, el viaje que está relatado en la novela, a la China más profunda, a la China más lejana, a la China más rural, más boscosa, más montañosa, más alejada de la capital. Y una de las cosas que a mí me ha sorprendido más al leer el libro, Xinjiang, es que a pesar de las muchas décadas transcurridas bajo esta atroz dictadura comunista que usted ha señalado, parece como si China, la China de siempre, la China eterna, siguiera viva. Sí, es verdad, busco otra vida, pues porque esta vida real, esta realidad me ahoga tanto que realmente hay que seguir viviendo, hay que encontrar otra vida. Es, en primer lugar, esta búsqueda de una vida auténtica, pues
en este sentido soy muy ecologista. Busco también pues la naturaleza auténtica, virgen, y también esta cultura, el origen de la cultura, incluso la cultura china, porque la historia reciente de China ha sido muy marcada por la ideología del partido. No es una verdadera historia la que se... Buenas noches. Negro sobre blanco se abre hoy al mundo. Tenemos con nosotros, y agradecemos muy especialmente su presencia, a un hombre tímido, esquivo, silencioso. Eso nos han dicho, esa fama le precede, que un día, hace ya de eso muchos años, salió del país en el que había nacido, China, y al que no piensa volver nunca. Si estoy equivocado, él mismo me corregirá, y fijó su residencia de exiliado en la ciudad que más exiliados ha acogido a lo largo de la historia, sobre todo artistas, sobre todo intelectuales, París. Y ese hombre estuvo hace pocos meses en Estocolmo, allá por diciembre, para recibir el Premio Nobel de Literatura que la Academia Sueca le había concedido en octubre. Huelga, por todo ello, añadir que hoy está con nosotros, en negro sobre blanco, Gao Xinyan, cuya novelón, La montaña del alma, acaba de traducirse y publicarse con el sello de Ediciones del Bronce en España, y supongo que también en el mundo que al otro lado del Atlántico habla español. Amigo Xinyan, ante todo, gracias. Gracias de verdad por forzarse a sí mismo, por vencer el miedo escénico, le aseguro que yo también lo tengo, y por prestarse a mantener conmigo esta hora de conversación. Procuraré hacérsela lo más cómoda posible. Por nada del mundo querría que esto fuese para usted una experiencia desagradable. ¿Es verdad lo de su timidez? ¿Lo está pasando mal con todo este barullo del Nobel? Bueno, sí, yo vivía más bien, como lo decía, pues vivía un poco aparte de la sociedad, pero uno no puede prescindir de la sociedad, pero uno puede vivir en lugares tranquilos, uno puede hacer lo que quiera, y realmente era idóneo para mí. Yo acompañé a Camilo José Cela y a José Saramago cuando obtuvieron también ellos el Premio Nobel de Literatura, y la verdad es que yo llegué a la conclusión, pensé para mis adentros, si esto es el Premio Nobel, mejor no conseguir nunca el Premio Nobel, porque menudo lío. No sé si usted ha llegado a una conclusión tan drástica como esta. Sí, es verdad, ha cambiado radicalmente mi vida. Es difícil para mí volver a encontrar esa tranquilidad, pero realmente hay que reorganizar la vida para poder seguir escribiendo. Para mí es mi mayor felicidad cuando uno se sumerge en su propia escritura. Señor Xinyan, yo me he puesto esto de color negro como un pequeño homenaje a usted. Usted siempre va vestido de negro, y hay gente que atribuye algún simbolismo a esa decisión de ir vestido de negro. ¿Hay simbolismo o no? ¿Es simplemente una casualidad? Bueno, a lo mejor es más bien un gusto estético, porque pues es la tinta que me gusta, y en este último periodo me dedico totalmente a la tinta, y el negro es algo muy rico, y a menudo no se puede utilizar toda la potencialidad del Yo sé que color a negro. usted no le gusta hablar de asuntos personales, no le gusta hablar de los problemas de China. Usted no es un político, es un escritor, pero hay algunos problemas de China y algunos asuntos personales que tienen que ver con esta novela, que tienen que ver con su literatura. Yo voy a procurar pasar de puntillas sobre ellos, pero tengo que mencionarlos. Usted nace en 1940 y es hijo de una familia ilustrada. Su madre había sido educada por misioneros norteamericanos, su padre era un funcionario acomodado económicamente que trabajaba en la banca nacional. Tuvo usted, por lo tanto, una educación, una culturalización en su infancia, y tuvo bastante serenidad. Luego todo eso bruscamente se rompió, ¿no? Bueno, sí, es verdad, es exactamente como acaba de decirlo. Nací en una familia bastante muy liberal, no se da muy a menudo, en una cultura tradicional. Es la tradición realmente clásica china. Mi padre era un apasionado por la cultura china, y mi madre, por cierto,
pues hacía teatro moderno. Era la época de la guerra entre China y Japón, y una especie de teatro de resistencia muy comprometido, y bueno, tiene una mente muy abierta y apasionada por la literatura occidental, y por ello, pues cuando yo era muy joven, pues ya me sumergía en este ambiente familiar muy liberal, muy abierto, y no hay ninguna dificultad para acceder a la literatura tanto china clásica como occidental en mi familia. Y usted fue un niño bastante precoz en lo que se refiere a la pintura, a la literatura y a la interpretación, ¿no? Hacía las tres cosas ya de niño. Sí, es verdad. Bueno, físicamente yo era muy débil e incluso enfermizo, y por ello pues me divertía, no con los otros chicos, sino porque mi madre no quería en aquel entonces que yo fuera a la escuela. Ella me enseñaba y me encerraba en mi casa, en mi habitación, y ahí empezaba a dibujar, a escribir, y empecé a escribir un diario a los 8 años, por lo tanto a una edad muy temprana, y me acuerdo de mi primera ficción de fantasmas a los 10 años, y también rellené todo un cuaderno con pequeños dibujitos y cosas así. En 1966 llega la Revolución Cultural, toda esta tranquilidad se quiebra, pero usted en aquella época ya se había graduado en francés, ¿verdad? Es decir, ya había una aproximación a la cultura francesa, ahora vive en París. Sí, empieza temprano. Tengo un recuerdo de mi infancia, la verdad, muy feliz, y bueno, antes de la Revolución Comunista China, antes de la fundación de un poder realmente cada vez más totalitario, y el clima político era cada vez más estrecho, pero una vez ingresado en la universidad, pues yo la verdad toqué lo que era, empezar a entender lo que era la política, porque cuando era niño pues no sabía, vivía feliz, y el clima político pues cambia realmente cuando llega esta revolución llamada cultural, que era una catástrofe, sobre todo para los intelectuales, incluido para este hombrecito que era yo, que acaba de tener justamente conseguí el diploma de francés, ya era traductor, ya había escrito 10 obras de teatros, novelas y otras cosas, y todo eso era pues estético, poesía, pues tuve que quemarlo todo. Eso le iba a preguntar, una experiencia estremecedora. Tuvo que quemar todos sus escritos de juventud por culpa de esta famosa revolución cultural, ¿no? ¿Usted mismo, con sus manos, o quemó esos escritos alguna otra persona? No, fui yo por miedo, porque pues que los guardias rojos pues lo registraban todo. Si encuentran el más mínimo papel, pues a veces era solamente un pensamiento, era el pensamiento único, y por lo tanto aunque al principio la mayoría de la gente al principio pues cuenta, y por lo tanto eso se pone en tela de juicio, hay que poner en tela de juicio pues la historia escrita por el poder oficial. Entonces yo busco mi historia, intento pues volver a escribir la verdadera historia, y entonces esta búsqueda también de la naturaleza. Jaime Siles Salinas, un escritor y poeta español que ha escrito una excelente crítica de este libro en el diario ABC de Madrid, dice que la novela La montaña del alma, y yo creo que tiene razón, es una novela polifónica, es una novela coral, es una novela caleidoscópica. Efectivamente, cabe todo. No pertenece a ningún género, es poesía, es filosofía, es lirismo, es épica. En cierto modo es la vieja fórmula de Stern y el viaje sentimental. Incorporarlo todo al relato. Sí, es sobre el concepto.
También tengo dificultades porque las primeras publicaciones de las novelas cortas que hice en China, pues también fueron criticadas. Dicen, eso no es una novela, pero ¿qué es la novela? Eso es una ficción que preconiza, pues, la parte inmoral, que es políticamente correcta en la línea del partido. ¿Es eso? No. Entonces, este personaje, para el conjunto, ¿qué es lo que quiere decir? Entonces, busco una libre expresión, busco una libre narración, y es ese tipo de novela que para mí que se encuentra también en la literatura clásica china. No soy yo quien haya inventado esto, sino que en la literatura clásica también se encuentra ese tipo de novelas. Entonces, pues, ¿qué es lo que quiere decir? Diferentes pequeñas cosas que no tienen ninguna relación con un valor político o ético. El conjunto se llama novela. Xinjiang, usted es, además de ser escritor, es pintor. Incluso cabría pensar que más pintor que escritor. Usted ha dicho en algún momento que la literatura era para usted una especie de hobby y que su verdadera actividad era la pintura. Se está preparando para este verano, creo, una gran exposición de su obra en el Palacio de los Papas de Aviñón, exposición que luego vendrá a Madrid en el mes de enero próximo al Reina Sofía. ¿Esto es así? Sí, la verdad tuve mucha suerte porque, en primer lugar, mis cuadros recibieron una buenísima acogida antes del premio, y por ello pues yo vivía más bien de mi pincel que de mi pluma, y entonces esta vez pues va a haber una gran exposición retrospectiva en el Palacio de los Papas en Aviñón, en Francia, en verano, y gracias a eso se debe a este crítico también, Cristina, crítica de arte, y la presentó al Museo de Reina Sofía, y la verdad pues tengo la suerte de poder presentar mi obra en España también. Yo le hacía esta pregunta porque al leer la novela, además de ver mucha literatura en ella, yo veía mucha pintura. Yo veía muchos de esos cuadros tan chinos, picachos rodeados de bruma, árboles agarrados de repente a un fragmento de roca. Y hay una sensibilidad pictórica muy fuerte y al mismo tiempo muy tradicional, muy china. Y también se lo pregunto en relación con una frase suya, a propósito del arte contemporáneo. Yo no sé cómo son sus cuadros, Xinjiang, yo no he visto ningún cuadro suyo. He leído esta frase que dice a propósito del arte contemporáneo y se la ponen en su boca. Es tan materialista, solo la materia habla y los materiales se consideran el lenguaje de la creación, ha dicho a propósito del arte contemporáneo. Su pintura es tradicional, es contemporánea.